Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos una vez más, tomen asiento, pase, cálmese, señor, señora. Seguramente recién salió de clase como yo, pero acá estamos con administrativo, episodio como 6, si no mal recuerdo. Vamos casi al final, terminando con las fuentes, y bueno, se supone que hoy lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir. Y nada, antes que nada, te deseo toda la buena suerte del mundo, pero antes déjame tu like y compartir, porque sabes que si no vas a perder, ¿te da? Relativo. Y como siempre, de estudiantes para estudiantes, acá estamos repasamos, mejor dicho, en un nuevo podcast, no me sale la palabra, pero vos me entendés. Te dejo ahí enfrente el disclaimer de cargo de responsabilidad. Ya clarita la cuenta, como siempre, damas, caballeros, estamos preparados, estamos por arrancar. ¿Qué vimos, maestro, la clase anterior? Bueno, anteriormente estuvimos hablamos de la Constitución como fuente, tratados, etcétera, la ley, pim pum, vimos todas las fuentes, y acá estamos en la última, los reglamentos. Vamos a arrancar por acá, bien potente y conciso, ya mismo. El bellísimo titular que hoy nos convoca: reglamentos. Antes que nada debemos tener en cuenta que, a diferencia de las otras normas, los reglamentos, o un reglamento, es un acto administrativo. Ya con el nombre nos podemos dar cuenta de la relevancia o la importancia de esta fuente, ¿no? Hablamos de que es la principal fuente, o la fuente principal y esencial del derecho administrativo. Los reglamentos son una especie del género de acto administrativo. O sea, es uno de tantos, en el sentido amplio de la expresión. Así, surge del artículo 120 del decreto del Poder Ejecutivo número 500/991 del 27 de septiembre de 1991, el citado artículo, tras definir en su primer inciso a el acto administrativo en un sentido amplio, y lo define como toda manifestación de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos. Establece en el segundo artículo: llamarse reglamento a las normas generales y abstractas creadas por el acto administrativo. Por ahí entra Sayagues Lazo diciendo que es un acto unilateral de la administración que crea normas jurídicas generales. De esta definición se derivan después los elementos esenciales. Primero que nada, vamos a ir desglosando poquito a poco. Por ejemplo, acto unilateral. ¿Qué es esto? ¿Por qué es un acto unilateral? Bueno, porque nace y se perfecciona por la sola voluntad de los órganos públicos competentes. No requiere ni conformidad ni asentimiento de las personas alcanzadas por el acto. Emana de la administración, es decir, de un órgano actuando en función administrativa. No solo el Poder Ejecutivo va a dictar reglamentos, sino que lo va a hacer cualquier órgano del Estado actuando en función administrativa. Entonces, el Poder Ejecutivo ejerce de forma predominante la función administrativa, pero el resto de los poderes también ejercen esta función, aunque no de forma predominante. Esto lo estuvimos viendo también incluso en el primer capítulo de la sección de Derecho Administrativo. Acto administrativo, en sentido formal, esto quiere decir que crea normas jurídicas generales. Esta es la característica más fundamental porque lo diferencia de los demás actos de la administración, que tiene por efecto subjetivos e individuales. El reglamento es un acto de regla y produce efectos generales y abstractos. También por ahí Cajarville lo define utilizando un criterio residual, al igual que se define la función administrativa. En este sentido, toda regla general y abstracta creada por un acto dictado por un órgano mediante procedimientos que no sean los antes referidos será un reglamento. O sea, mientras que sea algo dictado y no esté siguiendo, por ejemplo, la estructura de creación de la norma, no va a ser una norma, ¿no? O sea, es una definición, como mencioné al principio, un criterio, mejor dicho, residual. El reglamento es un acto administrativo, pero que materialmente es un acto legislativo, ya que crea normas generales y abstractas.
Es decir, desde el punto de vista formal es un acto administrativo, ya que no sigue un procedimiento legislativo ni jurisdiccional para la formación de sus normas. El reglamento, a su vez, como acto materialmente legislativo, marca el ámbito de jurisdicción o el ámbito jurisdiccional de la administración. Esto quiere decir que la administración debe adecuarse al reglamento dictado por ella misma por su actuación. Vinculadísimo con el principio que hablábamos anteriormente, donde el Estado se somete a sí mismo. La administración no puede desaplicar los reglamentos para el caso concreto porque son la fuente principal de su actuación. Tiene efectos generales porque sus disposiciones no se dirigen a personas determinadas, o sea, los reglamentos se nos aplican a todos o a la pluralidad de carácter general, se podría decir, sino a categorías más o menos amplias. Por ejemplo, todos los habitantes de la República, todos los funcionarios pertenecientes a una categoría van a estar bajo este reglamento. Todo lo que practican una cierta profesión u oficio, todas las personas residentes de determinada área van a estar bajo este reglamento. O sea, habla de la generalidad, claro está. Las personas a las que se le dirige no están individualizadas o no son fácilmente individualizables mediante una simple operación material de la ejecución. Habitualmente, para aplicar los efectos emanados del reglamento a una persona determinada, será necesaria una resolución posterior que proceda a su individualización. O sea, si queremos aplicarle el reglamento a Pepito, ¿podemos? No, no podemos, a no ser que se proceda a una individualización y bueno, querer aplicarle dicho reglamento, el cual generalmente o por regla general se aplica o tiene efectos generales. Los efectos abstractos refieren a las características de la hipótesis o supuesto normativo. El supuesto previsto en el reglamento no se agota en un único acto de ejecución, sino que por su propia configuración es susceptible de verificación posterior en un número indeterminado de oportunidades. El reglamento es un acto sometido a los principios generales del derecho, así como a la Constitución y a la ley. Y para este tipo de actos rige el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, porque estos son reglas de derecho y obligan a la administración y esta última no puede desaplicarlos para el caso concreto. Entonces, al ser un acto regla, debe ser publicado porque está sujeto a los mismos principios que la ley en cuanto a la irretroactividad. Los reglamentos no tienen carácter de retroactivos y solo podrán tenerlo cuando una ley les dé ese carácter. Por lo tanto, deben ser publicados en el diario oficial. Por ahora, podemos hacer una especie de síntesis. El reglamento sobre quién se aplica sobre sujetos particulares no se aplica solamente sobre las generalidades o determinados grupos. La gente con el oficio tal, la gente que vive en tal y tal área. Bueno, estos reglamentos se pueden aplicar a sujetos de forma subjetiva, o sea, de forma única, no plural, no general. Sí se puede, pero bueno, tiene que haber pasar por un procedimiento que ya mencionamos. Y concretamente se van a aplicar de la misma forma que una norma, en el sentido de que está ligada al principio de la irretroactividad. ¿Pueden ser retroactivos? Sí, pueden serlo. ¿Cuándo? Cuando la ley misma lo establece. Es decir, cuando surge una ley que dictamina que deben ser, de que ese reglamento concreto tiene el carácter de retroactivo. Por lo tanto, también, como las leyes para asumir de forma general que es irretroactivo o está prohibida la retroactividad de los reglamentos, deben ser los mismos publicados en el diario oficial. Jerárquicamente es inferior a un acto legislativo, por lo tanto, no puede derogarlo. Puede derogar actos administrativos. Si establece algo contrario a una norma superior, ese reglamento podrá simplemente ser desaplicado por el juez o anulado por la TCA o por la propia administración que lo dictó. Artículos 120 y 121 del decreto 500/991.
Define lo que es un acto administrativo y clasifica a los actos administrativos según sus efectos, cosa que, al menos en su definición, ya lo habríamos mencionado. Acto administrativo, repetimos, es toda manifestación de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos. Y ahora lo vamos a clasificar, como lo hace el 121 del mismo decreto. Llámese reglamento a las normas generales y abstractas creadas por acto administrativo. Llámese resolución a las normas particulares y concretas creadas por actos administrativos. Llámese disposición general a las normas generales y concretas creadas por acto administrativo. Y por último, llámese reglamento singular a las normas particulares y abstractas creadas por los actos administrativos. Entonces ahí te puedes ir armando un esquemita, decir, bueno, ¿qué es un reglamento? Un reglamento son normas generales y abstractas que son creadas por actos administrativos. ¿Qué es una resolución? Bueno, son normas más particulares, más concretas, creadas por un acto administrativo. ¿Y qué es una disposición general? Bueno, normas generales y concretas creadas por el acto administrativo. Y reglamento singular, normas particulares y abstractas. Es decir, todo lo que te mencioné de antemano, te lo vas escribiendo y te lo vas apuntando para definir una cosa y la otra. Sí, lo repetí 2 veces, para que quede más que claro. Y bueno, para que te tomes el tiempito de sacar ese apunte. Analizando esta definición, vemos que inicia estableciendo que los reglamentos son actos que emanan de la voluntad de la administración y luego los clasifica según sus efectos. Es decir, lo que mencionamos e incluso 2 veces. ¿Qué es una resolución? ¿Qué es una disposición? ¿Qué es un reglamento singular? Etcétera, etcétera. Entonces, siguiendo este análisis, ¿en qué deriva? Primero que nada, según reflejan a una categoría de sujetos. Cuando hablamos de forma o de efectos generales, bueno, van a apuntar a varios sujetos, o cuando hablamos de efectos más individualizados, el efecto va a ser llamado particular. Por otro lado, toma como supuesto, de hecho, si corresponde a situaciones típicamente descriptas o de lo contrario a situaciones concretas. Esto quiere decir que los actos administrativos pueden tener un efecto general o un efecto particular según los sujetos alcanzados. O puede tener efectos abstractos y efectos concretos según las situaciones típicamente descriptas en el acto administrativo. Entonces, denomina reglamento, entre comillas, a las normas generales y abstractas creadas por acto administrativo. Sí lo sé, es medio confuso, medio trambólico, pero bueno, hay que ir con el lápiz en mano, lapicera en mano, ir separando o ir definiendo una cosa de la otra y así poder diferenciar. Después dice, llámese resolución. En este caso, alude a aquel acto administrativo que va a regular una situación específica respecto a determinado sujeto. Ese acto se va a llamar resolución. Una resolución, mi hermana, mi queridísimo compañero, ¿qué es lo que es? Bueno, lo que tenés en la cabeza, no hay que darle mucha vuelta. Algo que apunta a un sujeto puntual o alude a un sujeto puntual, específico y determinado. Después tenemos a la llamada resolución especial. El mismo decreto dice, llámese resolución especial. En este caso, bueno, concreto, definen las normas generales que refieren a una categoría general de sujetos. ¿Qué queremos decir con esto? Lo ponemos en un ejemplo. Una norma que dicta la facultad, la UDELAR, diciendo que va a regir para todos los alumnos de la UDELAR, pero que concretamente regula el periodo de clases de este semestre en relación al tema del COVID. Es decir, refiere a toda esta categoría de sujetos, los estudiantes, pero regula específicamente los cursos del primer semestre y no a todos los semestres, sino a este puntual. Después tenemos los reglamentos singulares o el reglamento singular. En este caso tenemos normas que van a estar referidas a determinados sujetos, por ejemplo, los estudiantes de la Facultad de Derecho, de la carrera de abogacía. O sea, hablamos de algo más puntual, pero genéricamente va a referir a los exámenes en general, esta norma. No especifica qué exámenes o qué curso. El decreto también establece en su artículo 122 que las designaciones de funcionarios para actuar en la función pública deben realizarse siempre según resoluciones.
En cuanto a materia del reglamento, siguiendo a Sallaves-Lazo, la potestad normativa de la administración tiene límites, por lo que puede ejercerse en determinadas materias y no en otras. Es necesario delimitar dichas materias. Hay ciertas materias que no admiten regulación mediante reglamento y es llamada la reserva de la ley, consagrada expresamente por nuestra Constitución, lo cual refiere a todo aquello que es competencia de la ley nacional. La regulación de los derechos individuales y la actividad privada, artículo 7 y siguiente de la Constitución. La reglamentación de derecho es materia reservada a la ley y por lo tanto el reglamento no puede entrar a limitar esos derechos. Otras cuestiones pueden ser reguladas indistintamente por la ley o reglamento. Esto significa que, en ausencia de leyes al respecto, es posible dictar normas reglamentarias dentro de los límites que éstas pueden desenvolverse. Por ejemplo, si una ley no ha regulado los derechos y obligaciones de los funcionarios de la administración, entonces el órgano administrativo del Poder Ejecutivo podrá sacar un reglamento que regule esto hasta tanto se dicte una ley al respecto. Luego, existen cuestiones que pueden solo ser reguladas por reglamento, en lo cual la ley no puede intervenir porque afectaría la competencia propia de la administración y se estaría violando el principio de separación de poderes. Si la ley regula una materia respecto de la cual no tiene competencia, puede ser declarada inclusivemente inconstitucional. Ahora bien, si sobreviene luego una ley que regula estos aspectos, entonces la administración deberá sujetarse a la ley por ser una norma superior en cuanto a jerarquía y porque la Constitución así lo establece. También puede suceder que la propia ley extienda o amplíe la competencia reglamentaria de la administración, autorizándola a dictar ciertos reglamentos, por ejemplo una ley que establece exoneración impositiva y le encargue al Poder Ejecutivo que establezca cuáles son los sujetos que pueden ser exonerados. Cuestiones que no son esenciales en materia tributaria. Esto no implica una delegación legislativa, sino simplemente la extensión o ampliación de la potestad reglamentaria. ¿Qué queremos decir con esto? Que sabemos que si se opone ante una ley, concretamente no va a poder hacer nada contra ella. Debemos tener en cuenta siempre la perspectiva de la jerarquía en cuanto a este punto. El fundamento de la potestad reglamentaria. Siguiendo a Sallaves-Lazo, las razones que justifican la potestad de la administración de dictar normas jurídicas de carácter general son discutidas por la doctrina. Una parte de la doctrina sostiene que el poder reglamentario es consecuencia de la discrecionalidad de la que gozan los órganos de la administración en el ejercicio de sus facultades propias. Si los órganos de la administración tienen facultad para decidir los casos concretos, entonces nada impide que puedan producir normas generales. Otra posición en la doctrina sostiene que la potestad de dictar normas generales que poseen ciertos órganos de la administración se justifica en la atribución expresa de competencia que establecen los textos constitucionales o legales. En este sentido, para justificar esta posición debemos mencionar el texto que confiere la potestad al órgano. Finalmente, la última posición sostiene que la potestad reglamentaria es inherente a la administración, lo cual tiene a su cargo múltiples cometidos para los cuales requiere la potestad de realizar actos no solo concretos y subjetivos, sino normas generales para regular la atención de sus propios órganos. A esta última posición se la adhiere Sallaves. Más allá o más acá, debemos tener en cuenta la existencia de la actividad reglamentaria y de que ésta se extiende sobre toda la administración estatal. Donde hay ejercicio de función administrativa, hay siempre, o al menos normalmente, reglamentaciones. Que se trate de una potestad inherente a esa función no significa que todos los órganos pueden emitir reglamentos, dado su carácter de regla de derecho. Encontramos la potestad reglamentaria en las siguientes situaciones. Por ejemplo, A. En los órganos ejecutivos, para los que expresamente se prevé la potestad de emitir reglamentos de ejecución. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo
e intendentes. B. En los órganos a los que se ha atribuido constitucionalmente la potestad reglamentaria autónoma. C. En los órganos en posición de centro o jerarca máximo de un sistema orgánico, en lo que refiere a la emisión de reglamentos de organización y funcionamiento de sus dependencias y servicios. Y por último, D. En órganos subordinados dentro de un sistema orgánico a los que expresamente se le haya atribuido la potestad reglamentaria. Ahora, después de toda esta bellísima masa, vamos a ir un poquito a algo más puntual, a las clases o a las distintas clases de reglamentos. En primer lugar, tenemos un punto de vista orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tomar en cuenta los órganos que dicten el reglamento. O sea, en base a qué órgano lo dicta, vamos a poder ver si son reglamentos nacionales, departamentales, municipales y de entidades descentralizadas, por ejemplo. En esta conceptualización, los reglamentos nacionales son los que emanan de órganos del Estado y los de entidades descentralizadas son aquellos que provienen de órganos de los entes autónomos y de los servicios descentralizados. También por eso ambas clases tienen un principio, o tienen en principio, mejor dicho, un alcance nacional. Los reglamentos departamentales son los que emanan del intendente o de algún órgano subordinado con competencia expresa, y los municipales los que dictan los, obviamente, distintos municipios para su circulación. La importancia de esta clasificación se relaciona más con la materia regulada que con el ámbito geográfico. Después tenemos otro punto de vista, el punto de vista en cuanto a su contenido, lo que podemos llamar un criterio material. Tenemos reglamentos de ejecución, serían esto, ¿no? Lo de criterio material serían los reglamentos de ejecución, reglamentos de organización también y reglamentos de policía. Los de ejecución, los primeros, se emiten para complementar las leyes y hacer posible su cumplimiento. Después, los de organización regulan la estructura y el funcionamiento interno de las administraciones públicas. Y por esto, o por eso la potestad para emitirlos se concibe como una potestad implícita e inherente de los órganos que están en la cúspide o en los más altos del sistema orgánico. Los reglamentos de policía, por último al final, son los que emite el Poder Ejecutivo para la regulación y mantenimiento del orden público. Después vamos a otro punto de vista, a otra clasificación, el punto de vista de su vinculación con la ley. De acuerdo a este criterio, tenemos reglamentos subordinados, autónomos, delegados y de necesidad. Los dos últimos, o sea, los autónomos, los delegados y los de necesidad, no existen en nuestro derecho. Las dos primeras categorías sí existen y son muy muy relevantes. Estas son el criterio de reglamentos subordinados y autónomos. Los reglamentos delegados serían los que dictan los órganos ejecutivos, de acuerdo con autoridades emanadas del Parlamento. En los hechos está esta categoría cuando lo que se delega es la potestad de actuar en materias de regulación legal. Se confunde con los llamados decretos leyes delegados, y los reglamentos subordinados son los dictados para complementar la ley y están subordinados a la misma, o sea, están subordinados a la ley. La actividad reglamentaria está fuertemente limitada, mientras que los reglamentos autónomos son aquellos que la administración puede dictar en ejercicio de poderes propios atribuidos por la Constitución. Ahora vayamos a la jerarquía de los reglamentos. Se entiende que los reglamentos son reglas de derecho, al igual que lo puede ser la ley, la Constitución, los contratos, por ejemplo. Por lo tanto, el reglamento es una fuente de derecho para el derecho administrativo. Por eso es que estamos acá. Es una regla de derecho que obliga, pero que está sometido a la Constitución y a la ley, por tener un menor valor, una menor jerarquía, una menor fuerza. Esta solución, de principio, no excluye a los reglamentos autónomos, es decir, estos últimos, al igual que todos los reglamentos por ser actos administrativos, están sometidos ante la ley porque tienen el mismo valor y fuerza que cualquier reglamento y cualquier acto administrativo. O sea, haciendo referencia a los reglamentos autónomos. Si bien en el reglamento autónomo no hay un motivo de la ley,
es decir, el dictado de ese tipo de reglamentos no se ve motivado por la creación de una ley, como en el resto de los reglamentos, igualmente está sometido ante la ley por ser un acto administrativo. En consecuencia, los reglamentos nunca pueden ser dictados contra la ley, es decir, nunca pueden dictarse ni ser contrarios a la ley. Sin embargo, hay una parte de la doctrina que se basa en el artículo 174, inciso 2 de la Constitución, en el cual dispone que la ley va a determinar el número de ministros, su denominación y sus atribuciones, pero después agrega que el Poder Ejecutivo podrá redistribuir las atribuciones y competencias de los ministros. A partir de esto, hay una parte de la doctrina que sostiene que este es el único caso en el que el reglamento autónomo podrá redistribuir algo que ya estableció la ley. Pero la regla general es que un reglamento nunca puede ser contrario a la ley. Y esto es con lo que nos tenemos que quedar. Sin embargo, voy a ponerles un ejemplo de un reglamento autónomo de nuestra Constitución. Artículo 211, literal F, o 174, inciso 2. Los reglamentos de policía pueden ser. Debemos tener en cuenta que no existe un procedimiento único de elaboración de los reglamentos como si pasa con la ley. Sin embargo, en algunos casos, como en el artículo 63, se exige la aprobación por otro órgano. Existen otras denominaciones a los reglamentos, al término reglamento. La Constitución utiliza la denominación de decretos a los del Poder Ejecutivo y de ordenanzas a los de los ministerios. También se denomina ordenanzas a los reglamentos dictados por el Tribunal de Cuentas cuando sean relativos a la contabilidad del Estado. Y el Poder Judicial establece la ley orgánica de la adjudicatura. Establece que el Poder Judicial podrá dictar reglamentos que se denominan ordenanzas. Las dicta la Suprema Corte de Justicia. Ahora, ¿cuál es el recurso que se nos presenta contra los reglamentos? En tanto, actos administrativos están sujetos al régimen general de impugnación de los mismos, o sea, al régimen general de impugnación de los actos administrativos. ¿Dónde está previsto esto? En el 317 de la Constitución de la República y en la ley número 15.869 del 22 de julio de 1987. Es importante precisar que los reglamentos pueden ser impugnados directamente o indirectamente al recurrir los actos dictados en aplicación de los reglamentos. Aun cuando se hubiere omitido recurrir o contener mediante la acción de la nulidad. A propósito del acto de carácter general, el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se puede accionar mediante vía administrativa ante el mismo órgano que se dictó o que dictó el reglamento, solicitando su reforma o revocación. Pueden hacerlo todos cuantos tengan interés en ello, o sea, cualquier persona interesada, por razón de legalidad o mera conveniencia, no siendo indispensable convocar un derecho lesionado. Así que no se nos tiene por qué lesionar un derecho para así poder accionar contra un reglamento o interponer un recurso. Damas y caballeros, esto fue reglamentos. Denso, sí, bastante complejo. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado mi compañía y por acá dejamos esta fuente. Te remito una buena lectura porque es bastante compleja de entender. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.